Los monitores marcaron línea plana durante 15 minutos, pero su conciencia despertó en un lugar donde los médicos no tienen respuesta. Lo que este padre de familia vio frente a Jesús cambiará todo lo que creías sobre la muerte. En el Hospital San Juan de Dios de San José, Costa Rica, el 14 de marzo a las 3:42 de la madrugada, algo ocurrió que desafió todo lo que la ciencia médica puede explicar. Los registros oficiales del quirófano número 3 documentan un caso que, hasta el día de hoy, deja perplejos a los especialistas que estuvieron presentes esa noche. Roberto Salazar, un hombre de 38 años, padre de 3 hijos, constructor de profesión, llegó inconsciente a la sala de emergencias con un cuadro clínico que los médicos clasificaron como peritonitis aguda por apendicitis perforada. Lo que nadie imaginaba es que ese hombre, cuyo único pensamiento había sido proveer para su familia trabajando incansablemente, estaba a punto de cruzar un umbral que muy pocos seres humanos cruzan y regresan para contarlo. El doctor Fernando Mora, cardiólogo de guardia con más de 20 años de experiencia en el sistema de salud costarricense, fue uno de los primeros en responder al código azul que se activó durante la cirugía de emergencia. En su testimonio oficial, registrado en el expediente médico con el código MED 2024-03, el doctor declara algo que raramente se escucha en boca de un profesional de su calibre. En 2 décadas atendiendo emergencias cardíacas, pensé que lo había visto todo. Pero lo que ocurrió con Roberto Salazar esa madrugada no tiene explicación en ningún libro de medicina que haya estudiado. Las palabras del doctor Mora no son exageración ni dramatización, son el reconocimiento honesto de un hombre de ciencia, enfrentándose a algo que trasciende su comprensión racional. Los hechos son contundentes y están documentados con precisión quirúrgica. Roberto Salazar ingresó al quirófano a las 2:47 a.m. para una apendicectomía de emergencia. Su esposa, Carmen Salazar, había insistido durante 3 días para que fuera al hospital debido a los fuertes dolores abdominales que él había estado ignorando. Como tantos hombres latinos que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de ser el único proveedor, Roberto había repetido la frase que se convertiría en un eco doloroso: no puedo perder el día de trabajo, la familia depende de mí. Pero esa noche, el dolor se volvió insoportable. Carmen llamó a la ambulancia mientras sus 3 hijos, Sofía de 12 años, Diego de 9 y la pequeña Valentina de apenas 5 años, observaban aterrorizados cómo su padre se doblaba del dolor en el suelo de la sala. La cirugía comenzó bajo anestesia general administrada por la doctora Patricia Vega, anestesióloga con especialización en casos críticos. Durante los primeros 30 minutos, todo procedía según el protocolo estándar. El cirujano general, Dr. Álvaro Jiménez, trabajaba meticulosamente para extraer el apéndice perforado que había causado una infección severa en la cavidad abdominal. Pero entonces, a las 3:42 a.m. exactamente, el monitor cardíaco emitió el sonido que todo equipo médico teme escuchar: la alarma continua que indica asistolia, la ausencia total de actividad eléctrica en el corazón. La línea verde que había estado dibujando los latidos regulares de Roberto se transformó en una línea plana, recta, implacable. Su corazón simplemente se detuvo. Lo que siguió fue un despliegue coordinado de protocolos de emergencia que están diseñados para devolver la vida cuando ésta amenaza con escaparse. El doctor Mora llegó corriendo al quirófano y asumió el mando de la reanimación. Inmediatamente se inició el masaje cardíaco externo, con compresiones rítmicas y profundas sobre el pecho de Roberto. La enfermera Lucía Ramírez, quien lleva 15 años en el área de emergencias y ha visto incontables códigos azules, preparó el desfibrilador mientras otro miembro del equipo administraba la primera dosis de adrenalina directamente en la vía intravenosa. Los registros médicos detallan cada intervención con precisión cronométrica. Primera descarga de desfibrilador a 200 joules a las 3:43 a.m.
sin respuesta. Segunda dosis de adrenalina a las 3:45 am, sin cambios. Segunda descarga a 300 joules. Tercera, cuarta. El masaje cardíaco no se detuvo ni un solo segundo. En la sala de espera del tercer piso, Carmen Salazar esperaba con una fe que solo las mujeres latinas conocen, esa fe heredada de las abuelas que rezan el rosario en las madrugadas más oscuras. Ella no sabía que en ese momento, mientras susurraba oraciones en el pasillo iluminado por luces fluorescentes, su esposo no tenía pulso, no tenía presión arterial medible, sus pupilas estaban dilatadas y fijas. Todos los indicadores médicos señalaban una sola realidad. Roberto Salazar estaba clínicamente muerto. El protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada establece que después de cierto tiempo sin respuesta, los esfuerzos deben considerarse fútiles. La literatura médica es clara. Después de 10 minutos de paro cardíaco sin reanimación exitosa, el daño cerebral es irreversible. A los 15 minutos, la muerte cerebral es prácticamente inevitable. Sin embargo, el doctor Mora tomó una decisión que él mismo no puede explicar completamente. En su testimonio posterior afirma: algo dentro de mí me dijo que no me rindiera. No era lógico, no era lo que los protocolos indicaban, pero simplemente no podía declararlo muerto. Continuamos. Quinta descarga. Sexta, séptima, atropina, más adrenalina. Bicarbonato de sodio para contrarrestar la acidosis. Las manos del equipo médico trabajaban con precisión mecánica mientras el reloj avanzaba implacable. 10 minutos, 11, 12. La enfermera Lucía recuerda ese momento con escalofríos. Yo miraba el reloj en la pared y luego miraba el monitor. Línea plana. Nada. Absolutamente nada. Sabíamos que incluso si lo reviviéramos, las posibilidades de daño cerebral severo eran del 100%, pero el doctor Mora no se detenía. 13 minutos, 14. En algún rincón de esa sala de operaciones, entre el olor a desinfectante y el sonido rítmico del ventilador mecánico que bombeaba aire a pulmones que no respondían, estaba ocurriendo algo que la ciencia no puede medir con sus instrumentos, algo que trasciende los electrodos, los monitores, las estadísticas y los protocolos. Porque mientras el cuerpo de Roberto Salazar yacía inmóvil sobre esa mesa quirúrgica, su conciencia, su esencia, su alma, estaba despierta en otra dimensión donde los latidos del corazón no son necesarios para estar vivo. 15 minutos. El doctor Mora finalmente miró a su equipo con resignación. Era hora de llamar la hora de muerte. Era hora de ir a la sala de espera y decirle a Carmen que su esposo no había sobrevivido. Era hora de aceptar que 3 niños crecerían sin padre. Pero justo cuando estaba a punto de pronunciar las palabras que nadie quiere decir, justo en el segundo exacto en que la ciencia se preparaba para rendirse, algo extraordinario sucedió. Algo que el doctor Mora describiría después como el momento en que entendí que hay fuerzas en este universo que están más allá de mi comprensión médica. Othams. Lo que Roberto Salazar experimentó durante esos 15 minutos es un relato real que desafía cualquier explicación convencional. No es teoría, no es alucinación inducida por falta de oxígeno, no es un viaje astral de la nueva era. Es un encuentro con Jesús documentado por un hombre que no tiene nada que ganar al compartir su testimonio, excepto cumplir con la misión que le fue encomendada del otro lado. Y lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió en esos minutos donde su corazón no latía, está a punto de ser revelado en estas páginas con la misma honestidad con la que los médicos documentaron su muerte clínica. Porque si hay algo que este caso nos enseña es que la vida después de la muerte no es un concepto filosófico, es una realidad tan tangible como el prontuario médico que reposa en los archivos del Hospital San Juan de Dios. Roberto Salazar nació en Limón, en la costa caribeña de Costa Rica, en una casa de madera pintada de azul desteñido que todavía se mantiene en pie en el barrio de Cieneguita.
Su madre, doña Marta Salazar, trabajaba limpiando casas de familias adineradas en el centro de la ciudad, mientras criaba sola a Roberto y a sus dos hermanas menores, Yesenia y Paola. El padre, un hombre cuyo nombre Roberto prefiere no mencionar, abandonó a la familia cuando él tenía apenas 7 años. No hubo despedida, no hubo explicación. Simplemente un día la cama matrimonial apareció vacía y nunca más regresó. Doña Marta encontró una nota sobre la mesa de la cocina que decía escuetamente: «No puedo con esta responsabilidad. Perdón». Esas 6 palabras marcaron la infancia de Roberto con un dolor que se convertiría en la fuerza motriz de toda su vida adulta. Crecer sin padre en una comunidad latina no es solo la ausencia de una figura masculina en el hogar, es cargar con el estigma social, es escuchar los murmullos de las vecinas, es ver cómo tu madre envejece prematuramente trabajando doble turno para poner comida en la mesa. Roberto recuerda con claridad dolorosa el día en que su maestra de 3er grado pidió a todos los niños que hicieran un dibujo de su familia para el Día del Padre. Mientras sus compañeros dibujaban figuras felices con un papá alto y fuerte, Roberto dejó su hoja en blanco durante toda la clase. Cuando la maestra se acercó preocupada, él simplemente dijo: «Mi papá no existe». Esa frase, pronunciada con la brutal honestidad de un niño de 8 años, se convirtió en su verdad durante décadas. La adolescencia de Roberto estuvo marcada por una determinación férrea que asombraba a todos los que lo conocían. Mientras otros muchachos de Cieneguita perdían el tiempo en las esquinas o caían en las pandillas que comenzaban a proliferar en los barrios costeros, Roberto trabajaba. A los 14 años ya ayudaba en construcciones los fines de semana, cargando cemento, mezclando concreto, aprendiendo el oficio que eventualmente se convertiría en su profesión. Cada colón que ganaba lo entregaba a su madre con un sentimiento de orgullo que llenaba parcialmente el vacío que su padre había dejado. Doña Marta, con lágrimas en los ojos, le decía: «Mijo, usted es el hombre de esta casa. Dios lo bendiga». Y Roberto cargaba esas palabras como una armadura y una condena simultáneamente. A los 20 años, Roberto conoció a Carmen Vargas en una fiesta de 15 años de una prima. Carmen era 3 años menor que él, estudiaba para ser maestra de escuela y tenía una risa que iluminaba cualquier habitación. Lo que atrajo a Carmen hacia Roberto no fue su apariencia física ni su encanto, sino algo mucho más profundo: la seriedad con la que hablaba de sus planes de futuro, la responsabilidad que emanaba de cada palabra, la promesa implícita de que jamás abandonaría a su familia. Él me dijo en nuestra tercera cita, recuerda Carmen con una mezcla de nostalgia y dolor, que su mayor miedo en la vida era convertirse en su padre. Me juró que sus hijos nunca pasarían lo que él pasó. Y yo le creí completamente. Se casaron 2 años después en una ceremonia sencilla en la Iglesia Católica de Limón, con doña Marta llorando de felicidad en la primera fila y las hermanas de Roberto como damas de honor. La luna de miel fue un fin de semana en una cabaña prestada en las montañas de Turrialba, porque Roberto insistió en ahorrar cada centavo para el enganche de una casa. «No vamos a vivir de alquiler como mi mamá», le dijo a Carmen con esa determinación que ella había aprendido a reconocer y que años después aprendería a temer. Porque esa determinación, esa obsesión por proveer, por ser diferente a su padre ausente, eventualmente se convertiría en la misma ausencia que Roberto tanto había odiado en su infancia. Sofía nació 10 meses después de la boda, una niña de ojos enormes que heredó la sonrisa de Carmen y la seriedad de Roberto. El día que nació su primera hija, Roberto hizo un voto silencioso frente a esa pequeña criatura envuelta en cobijas rosadas. «Te prometo que nunca te faltará nada. Vas a tener todo lo que yo no tuve». Y cumplió esa promesa al pie de la letra, pero interpretó todo lo que yo no tuve, exclusivamente en términos materiales. 2 años después llegó Diego, un niño inquieto y lleno de energía que adoraba el fútbol y soñaba con que su papá lo llevara a los partidos los domingos.
Y 5 años más tarde, Valentina, la pequeña de la familia, la niña de rizos castaños que se convertiría sin saberlo en el espejo donde Roberto finalmente vería su propio error. Para cuando Valentina nació, Roberto ya trabajaba en 2 empleos simultáneamente. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, trabajaba como maestro de obras en una constructora importante en San José. Inmediatamente después, sin pasar por casa, se dirigía a su segundo trabajo. Construcciones privadas, remodelaciones, cualquier proyecto que le pagara dinero extra. Los sábados completos trabajaba en obras particulares. Y los domingos, el día que supuestamente era sagrado para la familia, a menudo aceptaba trabajos de emergencia porque pagan doble. Carmen había dejado de pelear esas batallas. Sus súplicas de «los niños te necesitan». Sofía tiene recital en la escuela. Diego tiene partido de fútbol. Valentina pregunta ¿por qué papi nunca está? Rebotaban contra el muro de justificaciones de Roberto. «Es por ustedes que trabajo tanto. Quiero que tengan una vida mejor. No quiero que les falte nada». La ironía cruel de la situación era que Roberto se había convertido exactamente en lo que juró nunca ser: un padre ausente. Físicamente presente en la misma ciudad, incluso en la misma casa cuando llegaba exhausto a las 11 de la noche, pero emocionalmente ausente de las vidas de sus hijos. Mientras construía mansiones para familias adineradas en los suburbios de Escazú y Santa Ana, su propia casa en Desamparados se llenaba de silencio y lágrimas. Sofía, ahora de 12 años, había dejado de invitarlo a sus eventos escolares porque la decepción de ver la silla vacía era más dolorosa que no esperarlo. Diego había encontrado en el padre de su mejor amigo la figura paterna que acompañaba a los partidos y enseñaba trucos de fútbol. Y Valentina, la pequeña Valentina, todas las noches antes de dormir, le preguntaba a su mamá la misma pregunta que Carmen ya no sabía cómo responder: ¿por qué papi no me quiere? El orgullo masculino latino tiene sus raíces profundas en una cultura que confunde provisión con amor, presencia física con presencia emocional. Roberto caminaba con el pecho inflado cuando pagaba la cuota del colegio privado de sus hijos, cuando compraba los útiles más caros, cuando llenaba el refrigerador con comida. «Mis hijos no carecen de nada», le decía a quien quisiera escuchar. Y técnicamente tenía razón. Sus hijos no carecían de nada material, pero carecían de lo único que el dinero no puede comprar: tiempo con su padre. Carecían de los abrazos, de las conversaciones, de las risas compartidas, de los recuerdos que se construyen en los momentos ordinarios de la vida cotidiana. La noche del 13 de marzo, apenas horas antes de que su vida cambiara para siempre, Roberto llegó a casa a las 10:30 de la noche, después de un día extenuante. Carmen lo esperaba en la sala, y por la expresión de su rostro, él supo que venía otra conversación difícil. «Roberto, necesitamos hablar», comenzó ella con voz cansada. «Valentina lloró toda la tarde porque prometiste llevarla al parque el domingo pasado y nunca llegaste. Sofía me dijo que ya no te va a invitar a nada porque siempre la decepciones. ¿Y Diego? Diego me preguntó si tú realmente vives aquí o solo vienes a dormir». Las palabras de Carmen cayeron como piedras en el silencio de esa sala, pero Roberto, fiel a su patrón, respondió con la defensa que había perfeccionado durante años: «Carmen, estoy construyendo nuestro futuro. Cuando termine de pagar la casa, cuando tengamos más ahorros, entonces tendré más tiempo. Es temporal». Pero Carmen, después de casi 15 años de matrimonio, finalmente dijo la verdad que había estado guardando: «Roberto, tus hijos no necesitan un futuro lleno de dinero. Necesitan un presente con su padre. Y yo necesito un esposo, no un proveedor fantasma». La discusión escaló, voces elevadas en la noche, mientras 3 niños escuchaban desde sus habitaciones. Roberto, herido en su orgullo, gritó las palabras que se arrepentiría por el resto de su vida: «Yo no soy como mi padre. Yo estoy aquí, trabajando por ustedes». Y Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió con una verdad devastadora:
Estás aquí físicamente, Roberto, pero nos abandonaste hace años. Tu padre se fue de una vez. Tú te vas todos los días. Esa noche Roberto no durmió. El dolor abdominal que había estado ignorando durante 3 días se intensificó, pero su orgullo herido era más fuerte que cualquier dolor físico. A las 4 de la mañana, el dolor se volvió insoportable. Carmen llamó a la ambulancia mientras Roberto, doblado de dolor en el piso de la sala, repetía entre jadeos: «No puedo morir, no puedo dejarlos, no puedo ser como mi padre». La ambulancia llegó a la entrada de emergencias del Hospital San Juan de Dios a las 4:23 de la madrugada del 14 de marzo. Los paramédicos trasladaron a Roberto en camilla, mientras Carmen corría detrás de ellos con el rostro bañado en lágrimas. El dolor había alcanzado un nivel que Roberto, un hombre acostumbrado a trabajar bajo el sol ardiente cargando sacos de cemento, describía como «sentir que me están arrancando las entrañas con un cuchillo oxidado». El médico de turno en emergencias, Dr. Guillermo Castillo, realizó el examen inicial y su expresión cambió inmediatamente de rutinaria a alarmada. La palpación abdominal reveló un abdomen rígido, defensa muscular severa y el signo de Bloomberg positivo. Los análisis de sangre mostraron leucocitosis elevada, más de 20.000 glóbulos blancos, indicando una infección masiva. La tomografía de emergencia confirmó el diagnóstico temido: apendicitis perforada con peritonitis generalizada. «Necesitamos operarlo ahora», le dijo el doctor Castillo a Carmen, sin rodeos. «Cada minuto que pasa, la infección se propaga más». Roberto fue trasladado al quirófano número 3 a las 2:47 a.m. La dextecorrira, Patricia Vega, la anestesióloga de guardia, comenzó el proceso de inducción anestésica mientras explicaba el procedimiento con voz calmada y profesional. Roberto, semiconsciente por el dolor y los analgésicos, alcanzó a murmurar: «Dígale a Carmen que la amo. Dígale a mis hijos que todo lo que hice fue por ellos». La dextecorrira Vega, acostumbrada a estas declaraciones preoperatorias que los pacientes raramente recuerdan después, asintió con una sonrisa tranquilizadora. «Se lo dirá usted mismo cuando despierte, señor Salazar». Pero algo en el tono de Roberto, una urgencia que trascendía el miedo normal a la cirugía, hizo que ella anotara esas palabras exactas en el registro quirúrgico. Una decisión que más tarde parecería profética. La anestesia general fue administrada mediante propofol intravenoso seguido de sevoflurano inhalado. Los monitores mostraban signos vitales estables: presión arterial 128/82, frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 98%. El doctor Álvaro Jiménez, cirujano general con 18 años de experiencia, hizo la incisión inicial en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Al abrir la cavidad peritoneal, el olor característico de la infección confirmó la gravedad del caso. El apéndice no solo estaba perforado, sino necrosado, y había pus distribuido por toda la cavidad abdominal. «Vamos a necesitar irrigación extensa», informó el doctor Jiménez a su equipo mientras comenzaba meticulosamente el proceso de limpieza. Durante los primeros 35 minutos, todo procedía según el protocolo. La enfermera instrumentista, Mariana Solís, pasaba los instrumentos con precisión. La dextecorrira Vega monitoreaba constantemente los signos vitales, y el doctor Jiménez trabajaba con la concentración absoluta que caracteriza a los cirujanos experimentados. Entonces, a las 3:42 a.m., el monitor cardíaco emitió un pitido agudo y continuo que heló la sangre de todos en esa sala. La línea verde que había estado trazando el ritmo regular del corazón de Roberto se aplanó completamente, asistolia. El corazón de Roberto Salazar simplemente dejó de latir. Código azul en quirófano 3, gritó la doctora Vega mientras presionaba el botón de emergencia. El doctor Jiménez, con las manos todavía dentro de la cavidad abdominal de Roberto,
Tuvo que retirarse rápidamente para permitir que comenzaran las maniobras de reanimación. La enfermera Lucía Ramírez llegó corriendo con el carro de paro, seguida segundos después por el doctor Fernando Mora, quien asumió inmediatamente el control de la situación. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos quedó documentado con precisión cronométrica en el reporte de Código Azul, un documento que hoy reposa en los archivos del hospital como testimonio de un evento médico extraordinario. 3:43 a.m. Inicio de masaje cardíaco externo. 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones con ambú. 3:44 a.m. Primera dosis de adrenalina, 1 miligramo intravenoso. 3:45 a.m. Primera descarga del desfibrilador a 200 joules. Sin respuesta. El monitor continuaba mostrando la línea plana implacable. 3:46 a.m. Segunda dosis de adrenalina. 3:47 a.m. Segunda descarga a 300 joules. El cuerpo de Roberto se arqueaba con cada descarga eléctrica, pero su corazón permanecía silencioso. Las pupilas, cuando el doctor Mora las examinaba con su linterna, estaban dilatadas y fijas, sin reflejo fotomotor, signos neurológicos que indicaban que el cerebro no estaba recibiendo oxígeno. Desde la perspectiva médica, lo que estaba ocurriendo era claro y devastador. El corazón de Roberto había entrado en asistolia, probablemente debido a una arritmia desencadenada por el estrés metabólico de la infección severa. Sin latidos cardíacos, ¿no había flujo sanguíneo? Sin flujo sanguíneo, no había oxígeno llegando al cerebro, y sin oxígeno, las células cerebrales comenzaban a morir en cuestión de minutos. El masaje cardíaco proporcionaba apenas el 30% del flujo sanguíneo normal, suficiente para mantener una posibilidad de recuperación, pero con cada minuto que pasaba, esa posibilidad disminuía exponencialmente. 3:50 a.m. 5 minutos de paro. Tercera descarga. Atropina administrada. 3:53 a.m. 8 minutos. Cuarta descarga. Bicarbonato de sodio para corregir la acidosis. 3:55 a.m. 10 minutos. La literatura médica es clara al respecto. Después de 10 minutos de reanimación sin éxito, las probabilidades de recuperación neurológica son prácticamente nulas. Pero lo que los monitores, los electrodos, los estetoscopios y toda la tecnología médica no podían detectar era que algo extraordinario estaba ocurriendo simultáneamente en una dimensión que la ciencia no tiene instrumentos para medir. Mientras el equipo médico luchaba desesperadamente por revivir el cuerpo de Roberto, su conciencia, su alma, su esencia más profunda, estaba experimentando algo que cambiaría para siempre su comprensión de la vida, la muerte y todo lo que existe más allá. Roberto recuerda el momento exacto en que ocurrió la transición. Describe una sensación de separación repentina, como si alguien hubiera desconectado un cable que lo ataba a su cuerpo físico. Y no fue doloroso, explica en su testimonio, fue más bien liberador, como quitarse ropa mojada que te estaba pesando. De repente, se encontró flotando cerca del techo del quirófano, mirando hacia abajo su propio cuerpo tendido en la mesa de operaciones. Podía ver con claridad absoluta cada detalle de la escena. El doctor Mora, realizando compresiones sobre su pecho desnudo, la Doc Guanara. Vega ajustando el ventilador mecánico, la enfermera Lucía preparando otra jeringa de medicamento. El doctor Jiménez observando con expresión preocupada desde el lado opuesto de la mesa. Roberto describe poder ver la incisión abierta en su abdomen, la sangre, los instrumentos quirúrgicos dispuestos en la mesa auxiliar. Detalles que un paciente anestesiado y en paro cardíaco no debería poder percibir. Lo más extraño, continúa Roberto, era que podía escucharlos perfectamente. Escuché al doctor Mora decir, «Vamos, Roberto, no te rindas». Escuché a la enfermera Lucía mencionar que llevaban 11 minutos. Escuché todo, pero no sentía pánico. Sentía una calma que nunca había experimentado en mi vida.
Esta descripción es consistente con miles de reportes de experiencias cercanas a la muerte documentados en la literatura médica, pero lo que separa el caso de Roberto de simples alucinaciones inducidas por hipoxia cerebral es la precisión con la que, posteriormente, pudo describir eventos y conversaciones específicas que ocurrieron mientras estaba clínicamente muerto, detalles que fueron verificados y confirmados por el personal médico presente. Entonces vino la transición que Roberto describe como el momento en que entendí que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo infinitamente más grande. Mientras observaba su cuerpo desde arriba, sintió una atracción, como si algo o alguien lo estuviera llamando desde muy lejos. Comenzó a moverse, no físicamente, porque ya no tenía cuerpo físico, sino su conciencia comenzó a desplazarse hacia arriba, atravesando el techo del hospital, como si fuera niebla. La ciudad de San José se extendía abajo, las luces de la madrugada parpadeando en la oscuridad, pero Roberto no estaba interesado en mirar atrás. Su atención estaba completamente capturada por lo que tenía delante, un túnel de luz que apareció en su campo de visión. No era un túnel físico, aclara Roberto, era más bien como un corredor dimensional, y al final había una luz que no era como la luz del sol o la luz eléctrica. Era una luz viva, consciente, llena de amor. Y yo sabía, sin que nadie me lo dijera, que esa luz era el camino a casa. La descripción del túnel de luz es quizás el elemento más común en los reportes de experiencias cercanas a la muerte, presente en culturas de todo el mundo y épocas históricas diferentes, lo que sugiere que no es simplemente un fenómeno cultural, sino algo inherente a la experiencia humana de la transición entre vida y muerte. Roberto comenzó a moverse a través de ese túnel a una velocidad que desafía descripción. No era velocidad física medible en kilómetros por hora, sino más bien la velocidad del pensamiento, instantánea y absoluta. La oscuridad del hospital, el peso de la vida mortal, el dolor de años cargando con la ausencia de su padre y el miedo de convertirse en él. Todo eso comenzó a desprenderse como capas de una cebolla. Y al final del túnel, en esa luz que crecía más brillante con cada momento, Roberto supo con certeza absoluta que estaba a punto de encontrarse con alguien que había estado esperándolo toda su vida. En el quirófano, el reloj marcaba las 3:57 a.m. 15 minutos completos sin latidos cardíacos. El doctor Pamora miraba el monitor con desesperación y resignación mezcladas. Cuando Roberto emergió del túnel de luz, no se encontró en el cielo estereotipado de nubes blancas y puertas doradas que las pinturas religiosas han popularizado durante siglos. Lo que vio fue algo simultáneamente extraño y profundamente familiar. Era un campo verde, extenso, con una vegetación exuberante que le recordaba a los paisajes de su infancia en Limón, pero magnificado, glorificado, como si la versión terrenal fuera solo una copia borrosa de esta realidad perfecta. Los colores tenían una intensidad que los ojos mortales nunca han contemplado. El verde no era simplemente verde, era la esencia misma de lo que significa el color verde. El cielo no era solo azul, sino la definición absoluta del azul, y había una paz, un silencio que no era ausencia de sonido, sino plenitud de armonía, que llenaba cada fibra de su ser con una sensación de completitud que nunca había experimentado. Roberto estaba de pie, aunque no tenía cuerpo físico en el sentido tradicional. Podía verse a sí mismo, pero su forma era luminosa, translúcida, libre del peso y las limitaciones de la carne mortal. No sentía el cansancio crónico que había sido su compañero constante durante años de trabajo excesivo. No sentía el dolor abdominal que lo había llevado al quirófano. No sentía el peso emocional de la culpa, la ansiedad, el miedo al fracaso que había cargado sobre sus hombros desde la infancia. Por primera vez en 38 años, Roberto Salazar se sentía genuinamente libre. Entonces lo vio. A cierta distancia, caminando hacia él a través del campo verde, había una figura que Roberto reconoció instantáneamente
a pesar de nunca haberla visto antes con ojos físicos. Era un hombre de estatura promedio, vestido con una túnica simple de color blanco con tonos beige, el cabello castaño largo hasta los hombros, barba cuidada, y caminaba con una gracia natural que irradiaba autoridad y humildad en partes iguales. Pero lo que capturó completamente la atención de Roberto, lo que hizo que cayera de rodillas sin siquiera pensarlo, fueron los ojos de ese hombre. Eran ojos color café claro, profundos como el océano, antiguos como el tiempo mismo, pero llenos de una ternura y un amor tan intensos, que Roberto sintió que su alma desnuda estaba siendo vista completamente. Cada secreto, cada falla, cada herida, y aún así siendo completamente aceptada. «Es él», susurró Roberto, aunque en ese lugar las palabras no eran necesarias porque los pensamientos se comunicaban directamente. «Wapam». Es exactamente como Jonathan Roumie lo interpreta en The Chosen. Roberto había visto algunos episodios de la serie con Carmen y sus hijos en los escasos domingos que había estado en casa. Nunca había sido particularmente religioso. Asistía a misa ocasionalmente más por tradición cultural que por convicción profunda, pero algo en la representación de Jesús en esa serie había tocado una cuerda en su interior. La manera en que Roumie capturaba esa combinación de misericordia infinita y autoridad divina, esa capacidad de ver directo al alma de las personas con amor incondicional, mientras simultáneamente las desafiaba a ser mejores. Y ahora, frente a la realidad de quien inspiró esa interpretación, Roberto comprendió que la serie solo había capturado un destello pálido de la verdadera presencia de Cristo. Jesús se acercó y extendió su mano para ayudar a Roberto a levantarse. El simple contacto de esa mano fue como recibir una descarga de amor puro, no el amor romántico o el amor familiar que Roberto conocía, sino un amor que era la fuente misma de todo amor, el amor que mantiene al universo en existencia. «Roberto», dijo Jesús, y su voz era como múltiples voces hablando al unísono, resonando no solo en los oídos, sino en el corazón mismo. «He esperado este momento durante mucho tiempo». No había reproche en esas palabras, solo alegría genuina, como un padre que finalmente se reencuentra con un hijo largamente ausente. «Señor», comenzó Roberto, y de repente todas las palabras que había practicado en oraciones mecánicas durante años se desvanecieron. ¿Qué le dices al Creador del universo cuando finalmente te encuentras cara a cara con Él? Yo no sé qué decir. He fallado tanto. He sido tan mal padre, tan mal esposo. Las lágrimas, si es que las almas pueden llorar, comenzaron a correr por el rostro de Roberto. Pasé toda mi vida tratando de no ser como mi padre, y terminé siendo exactamente igual. Mis hijos crecieron sin mí. Carmen se quedó sola criándolos. Yo solo trabajaba y trabajaba, pensando que eso era amor, pensando que eso era ser un buen padre. Walway, Camp. Jesús escuchó en silencio, con esa paciencia infinita que caracteriza al divino. Y luego, con una suavidad que contrastaba con la verdad contundente de sus palabras, dijo: «Roberto, construiste casas de piedra para otros, pero descuidaste los corazones de piedra viva que yo te confié». Y con esas palabras, el espacio alrededor de ellos se transformó. Roberto de repente pudo ver escenas de su vida proyectadas en el aire como si fueran películas holográficas. Vio a Sofía, de 6 años, preparando un dibujo para el Día del Padre en la escuela. En el dibujo había una figura de papá ausente, simplemente un espacio vacío con las palabras «Mi papi está trabajando». Vio a Diego, de 7 años, sentado en las gradas de un campo de fútbol, mirando hacia las familias donde otros padres gritaban ánimos a sus hijos, mientras él buscaba con ojos esperanzados un rostro que nunca llegaba. Vio a Valentina, apenas de 3 años, corriendo hacia la puerta cada vez que escuchaba un carro pasar por la calle, gritando «¡Papi!», solo para que su rostro se cayera en decepción cuando no era él. Pero la escena más devastadora fue la que Jesús le mostró a continuación.
era de apenas unos meses atrás. Valentina, ahora de 5 años, estaba acostada en su cama abrazando un oso de peluche que Roberto le había comprado para compensar otra ausencia. Carmen estaba sentada al borde de la cama, acariciando el cabello de su hija mientras la niña sollozaba. «Mami, ¿por qué papi no me quiere?», preguntaba Valentina con esa voz quebrada de los niños que no entienden por qué les duele el corazón. «Todas mis amigas hacen cosas con sus papis. ¿Qué hice mal? ¿Por qué él no quiere estar conmigo?». Carmen, con lágrimas corriendo por sus propias mejillas, respondía: «Mi amor, tu papi te ama mucho. Es solo que está confundido sobre cómo demostrarlo». Roberto cayó de rodillas nuevamente, esta vez bajo el peso aplastante de la verdad que había estado evitando durante años. «No, no, no», repetía. «Yo lo hice por ellos. Todo lo que hice fue por darles una vida mejor». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran mentiras que se había estado diciendo a sí mismo. La verdad dolorosa y liberadora, era que había estado trabajando obsesivamente no por sus hijos, sino por su propio ego herido, por su propio miedo, por su propia necesidad de demostrar que él era diferente a su padre. Jesús se arrodilló junto a Roberto y puso su mano sobre su hombro. «Roberto, ¿recuerdas la historia de Simón Pedro?». Roberto asintió débilmente. Pedro, el pescador impetuoso, el discípulo que juraba lealtad absoluta y luego negaba a Cristo 3 veces. Pedro también estaba obsesionado con demostrar su valor. Continuó Jesús. Él quería ser el mejor discípulo, el más fuerte, el más leal, pero su orgullo lo cegaba a lo que yo realmente necesitaba de él. No grandeza, sino humildad. No fuerza, sino vulnerabilidad. No obras impresionantes, sino presencia fiel. Jesús hizo una pausa, y Roberto sintió que esos ojos infinitos lo miraban con una intensidad que era simultáneamente aterradora y consoladora. Tú, como Pedro, dejaste las redes de tu vida para pescar algo que pensabas que era más importante, pero las redes que abandonaste eran los corazones de tus hijos. La comparación golpeó a Roberto con la fuerza de un maremoto espiritual. Pedro había dejado sus redes de pesca para seguir a Cristo. Roberto había dejado a su familia para perseguir dinero y seguridad material. Pedro aprendió que la verdadera grandeza estaba en servir con amor. Roberto estaba aprendiendo que la verdadera provisión no es material, sino relacional. ¿Sabes qué le pregunté a Pedro después de la resurrección?, continuó Jesús, y su voz ahora tenía un tono de ternura profunda. Sí, le pregunté 3 veces, ¿me amas? Y cuando él finalmente entendió que el amor no es demostración, sino presencia, le dije, apacienta mis ovejas. No le pedí que construyera templos magníficos, le pedí que cuidara corazones. Roberto comprendió. La revelación cayó sobre él como agua fresca después de años de sequía espiritual. Yo pensé que proveer era amar, susurró. Pensé que darles cosas era darles a mí mismo. Jesús asintió. Valerie, ahora entiendes que tus hijos no necesitan las casas que construyes para otros. Necesitan que construyas memorias con ellos. No necesitan el dinero que ganas trabajando 7 días a la semana. Necesitan las horas que les robas. Valentina no necesita otro juguete comprado con culpa. Necesita que te sientes en el piso y juegues con ella. Las escenas alrededor de ellos cambiaron nuevamente, pero esta vez no eran del pasado, sino de posibilidades futuras. Roberto vio 2 caminos. En uno, él regresaba a su cuerpo. Sobrevivía a la cirugía, pero continuaba con su vida de siempre, trabajando incesantemente hasta que un día, años después, miraba hacia atrás y veía que sus hijos habían crecido sin conocerlo realmente. Los veía adultos, exitosos quizás, pero distantes, repitiendo el mismo patrón de ausencia emocional que él había heredado de su propio padre. En el otro camino, Roberto regresaba transformado, con las prioridades completamente reordenadas. Se veía jugando con Valentina en el parque, enseñando a Diego trucos de fútbol, ayudando a Sofía con su tarea, cenando cada noche con Carmen, mientras compartían las pequeñas alegrías y luchas del día.
¿Cuál camino elegirás, Roberto?, preguntó Jesús, aunque ambos sabían que la pregunta era retórica. El encuentro mismo había sido la respuesta. Arstic, vuelve, ordenó Jesús con autoridad divina, pero también con la ternura de quien envía a un hijo amado a cumplir una misión sagrada. Vuelve y construye mi reino, no el tuyo. Construye con amor, con tiempo, con presencia. Sé el Padre que yo soy para ti. En el quirófano número 3 del Hospital San Juan de Dios, el reloj marcaba las 3:57 a.m. con 40 segundos. El doctor Fernando Mora tenía las manos entrelazadas sobre el pecho de Roberto Salazar, realizando la última serie de compresiones cardíacas antes de declarar oficialmente la muerte. Sus brazos ardían por el esfuerzo continuo. El sudor corría por su frente debajo del gorro quirúrgico y en sus ojos había una mezcla de agotamiento físico y derrota profesional. 15 minutos con 40 segundos sin un solo latido cardíaco. Las estadísticas médicas eran brutalmente claras. Incluso si lograban revivir el corazón en ese momento, el cerebro de Roberto habría sufrido daño irreversible. En el mejor de los casos, quedaría en estado vegetativo. En el peor, simplemente no despertaría jamás. La enfermera Lucía Ramírez ya había comenzado a preparar los documentos para el certificado de defunción. La doctora Patricia Vega desconectaba lentamente los equipos de monitoreo, resignada a la pérdida de un paciente que solo una hora antes había entrado al quirófano con posibilidades razonables de sobrevivir. El doctor Álvaro Jiménez, el cirujano que había iniciado el procedimiento, observaba desde el rincón con expresión sombría, sabiendo que tendría que salir a la sala de espera y enfrentar a Carmen con la noticia más devastadora que una esposa puede recibir. Hora de muerte, 3:57 a.m., comenzó a decir el doctor Mora, pero antes de que pudiera completar la oración, algo extraordinario sucedió. El monitor cardíaco, que había estado emitiendo ese tono agudo y continuo de línea plana durante casi 16 minutos, de repente emitió un pitido diferente. Luego, otro y otro. La línea verde en la pantalla, que había permanecido completamente recta como evidencia visual de la muerte, súbitamente mostró un pico, pequeño, débil, pero inequívocamente un latido cardíaco. «¡Esperen!», gritó la Guaratorari Vega, señalando el monitor con incredulidad. «Tenemos actividad». El doctor Mora, que había visto muchos casos extraños en sus 20 años de carrera, pero nunca algo remotamente similar a esto, observó el monitor como si no pudiera confiar en sus propios ojos. Otro latido, más fuerte esta vez, y otro. Y de repente, como si alguien hubiera girado una llave invisible, el corazón de Roberto Salazar comenzó a latir con ritmo regular, espontáneo, sin necesidad de más compresiones o descargas eléctricas. «Esto es imposible», murmuró el doctor Mora, pero sus manos ya estaban en movimiento, verificando el pulso carotídeo de Roberto. Estaba ahí, débil pero constante. 60 latidos por minuto, 70, 80, como si el corazón nunca hubiera estado detenido. La presión arterial, que había sido indetectable durante 15 minutos, comenzó a registrarse en el monitor, 90/60, subiendo gradualmente. La saturación de oxígeno, que había caído a niveles peligrosamente bajos, empezó a recuperarse. 85%, 90, 95, 98. En cuestión de 2 minutos, todos los signos vitales de Roberto se normalizaron completamente. El equipo médico se quedó paralizado, observando los monitores como si estuvieran presenciando algo que desafiaba todas las leyes de la biología que habían estudiado. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó la enfermera Lucía con voz temblorosa. Nadie tenía respuesta. El doctor Mora revisó las pupilas de Roberto con su linterna de bolsillo, esperando encontrar las pupilas dilatadas y sin reflejo que había visto minutos antes. Pero las pupilas respondieron normalmente, contrayéndose ante la luz. Reflejo fotomotor presente. Función cerebral activa.
«Esto no tiene sentido médico», dijo el doctor, y Mora en voz alta, articulando lo que todos estaban pensando. Después de 15 minutos sin oxígeno, su cerebro debería estar muerto. Debería haber edema cerebral masivo, muerte neuronal generalizada. Esto simplemente no ocurre en medicina. Pero estaba ocurriendo. 5 minutos después de ese primer latido milagroso, a las 4:03 a.m., Roberto comenzó a respirar espontáneamente. El ventilador mecánico que había estado forzando aire a sus pulmones ya no era necesario. Sus propios músculos respiratorios se activaron, tomando el control del proceso vital más básico. A las 4:15 a.m., apenas 18 minutos después de haber sido declarado prácticamente muerto, Roberto abrió los ojos, no gradualmente, no con la confusión típica de alguien que emerge de la anestesia profunda, sino de repente, con claridad completa, como alguien que despierta de un sueño ordinario. Lo primero que Roberto dijo, con voz ronca pero clara, fueron palabras que quedaron registradas en el reporte médico y que ninguno de los presentes olvidaría jamás. «Vi a Jesús. Tengo que volver con mis hijos. Él me dijo que tengo que volver». La doctora Vega, con lágrimas corriendo por sus mejillas debajo de la mascarilla quirúrgica, tomó la mano de Roberto y susurró: «Bienvenido de regreso, señor Salazar. Usted acaba de experimentar algo que la ciencia no puede explicar». Lynn Bohart, el doctor Mora, ese hombre de ciencia riguroso y escéptico que había dedicado su vida entera al estudio empírico de la medicina, más tarde confesaría en su testimonio oficial: «Yo no soy un hombre particularmente religioso, pero lo que presencié esa madrugada me obligó a reconocer que hay fuerzas en este universo que están completamente fuera del alcance de nuestros instrumentos y conocimientos médicos». Roberto fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos a las 5:30 a.m. para monitoreo continuo. Los protocolos médicos después de un paro cardíaco prolongado son estrictos: evaluación neurológica completa, tomografía cerebral para detectar daño hipóxico, electroencefalograma para medir actividad cerebral, análisis de enzimas cardíacas para evaluar daño al músculo del corazón. Durante las siguientes 72 horas, Roberto fue sometido a una batería exhaustiva de exámenes que tenían un solo propósito: documentar científicamente el alcance del daño que un paro cardíaco de 15 minutos invariablemente causa. Pero cada examen que regresaba dejaba al equipo médico más perplejo que el anterior. La tomografía cerebral, realizada 6 horas después del paro, mostró un cerebro completamente normal, sin edema, sin áreas de isquemia, sin signos de muerte neuronal. «Esto es médicamente imposible», declaró la doctora Mónica Herrera, neuróloga consultada para interpretar los resultados. «Después de 15 minutos, sin flujo sanguíneo cerebral, deberíamos ver daño extenso en la corteza cerebral, especialmente en las áreas más sensibles a la falta de oxígeno, como el hipocampo y los ganglios basales. Esta tomografía parece de alguien que nunca tuvo un paro cardíaco». El electroencefalograma mostró patrones de actividad cerebral completamente normales, sin las anomalías que caracterizan el daño hipóxico. Los test cognitivos revelaron que Roberto tenía memoria intacta, capacidad de razonamiento normal y función ejecutiva completa. No había déficit neurológico de ningún tipo. Los análisis cardíacos fueron igualmente sorprendentes. Las enzimas cardíacas como la troponina, que se elevan cuando el músculo del corazón sufre daño, estaban apenas ligeramente elevadas, mucho menos de lo esperado después de un evento tan traumático. El ecocardiograma mostró un corazón funcionando normalmente, sin áreas de tejido muerto o dañado. La fracción de eyección, que mide qué tan eficientemente el corazón bombea sangre, era del 55%, perfectamente dentro del rango normal. «Es como si su corazón nunca se hubiera detenido», comentó el doctor Mora mientras revisaba los resultados, o más bien, como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio y devuelto todo a la configuración de fábrica. Pero,
Quizás el aspecto más extraordinario de la recuperación de Roberto no fue médico, sino testimonial. Durante esas primeras 72 horas en cuidados intensivos, Roberto narró con detalles precisos eventos que ocurrieron en el quirófano mientras estaba clínicamente muerto. Le describió a la enfermera Lucía la ubicación exacta de los instrumentos quirúrgicos en la mesa auxiliar, algo que no podría haber visto desde la posición en que estaba acostado. Le repitió al doctor Mora las palabras exactas que el doctor había pronunciado durante la reanimación. «Vamos, Roberto, no te rindas». Palabras dichas después de que Roberto ya no tenía pulso ni actividad cerebral medible. Le contó a la Vega Currara. Vega sobre una mancha de café en su bata quirúrgica que ella no había notado hasta que Roberto se lo mencionó. Estos detalles verificables convirtieron lo que podría haber sido descartado como alucinaciones hipóxicas en evidencia de que la conciencia de Roberto había estado presente y activa durante todo el tiempo que su cuerpo estuvo muerto. El tercer día después del paro cardíaco, Carmen fue autorizada finalmente a entrar a cuidados intensivos con los 3 niños. Ella había pasado esos días en una montaña rusa emocional imposible de describir. Del terror inicial, cuando le dijeron que Roberto estaba en cirugía de emergencia, a la devastación absoluta cuando el doctor Mora salió a las 4 a.m. a informarle que su esposo había tenido un paro cardíaco prolongado, a la confusión esperanzada cuando minutos después el mismo doctor regresó para decirle que Roberto había revivido milagrosamente. Sofía, Diego y Valentina entraron tímidamente a la habitación, asustados por todos los tubos y monitores conectados a su padre. Pero cuando Roberto los vio, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro inmediatamente. «Mis hijos», dijo con voz quebrada por la emoción, «vengan aquí». Los 3 niños se acercaron a la cama y Roberto los abrazó con una intensidad que nunca antes habían experimentado de su parte. No era el abrazo rápido y distraído del padre que siempre tiene la mente en el siguiente trabajo. Era el abrazo de alguien que ha visto el otro lado de la existencia y ha entendido finalmente qué es lo verdaderamente importante. «Les pido perdón», les dijo Roberto, mirando directamente a los ojos de cada uno de sus hijos. «Perdón por no haber estado presente. Perdón por pensar que trabajar era más importante que jugar con ustedes. Perdón por perderme sus vidas mientras perseguía cosas que no importan». Valentina, con esa honestidad brutal de los niños pequeños, preguntó, «¿Ya no vas a trabajar todo el tiempo, papi? ¿Ya me vas a querer?». La pregunta atravesó el corazón de Roberto con más dolor que cualquier bisturí quirúrgico. «Mi amor, yo siempre te he querido», respondió, «pero ahora voy a demostrártelo. Jesús me dio una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar». Carmen, observando esta escena desde el pie de la cama, supo que algo fundamental había cambiado en su esposo. No era solo las palabras que Roberto había dicho antes, era algo en sus ojos, en su presencia, en su espíritu completo. El hombre que había muerto en ese quirófano no era el mismo hombre que había regresado. Han pasado 2 años desde aquella madrugada del 14 de marzo en que Roberto Salazar cruzó el umbral entre la vida y la muerte, y regresó transformado. Hoy, en una tarde soleada de sábado en su hogar de desamparados, Roberto está sentado en el piso de la sala jugando con Valentina, ahora de 7 años, quien ríe mientras construyen juntos un castillo con bloques de madera. En el patio trasero se escuchan los gritos de alegría de Diego, de 11 años, mientras Roberto le había prometido más tarde enseñarle ese truco de fútbol que lleva practicando toda la semana. Desde la cocina llega el aroma de arroz con pollo que Carmen prepara mientras Sofía, ahora de 14 años, le cuenta animadamente sobre el proyecto de ciencias en el que está trabajando y para el cual su papá ya apartó tiempo este domingo para ayudarla. Esta escena, tan ordinaria para muchas familias, pero tan extraordinaria para la familia Salazar, es el testimonio viviente de que los milagros no terminan con la resurrección física.
El verdadero milagro está en la resurrección de una familia que estaba muriendo lentamente bajo el peso del abandono emocional disfrazado de provisión material. Carmen Salazar, cuando habla sobre la transformación de su esposo, no puede contener las lágrimas de gratitud que brotan de un corazón que recuperó no solo a un esposo vivo, sino al esposo que siempre había soñado tener. Date, la gente me pregunta si Roberto realmente cambió, o si fue solo el susto de haber estado tan cerca de la muerte, explica Carmen con voz firme y segura. Y yo les digo que el hombre que regresó del hospital no es el mismo hombre que entró. El Roberto de antes trabajaba 7 días a la semana y nos daba dinero. El Roberto de ahora trabaja 5 días y nos da su corazón. Mis hijos recuperaron a su padre y yo recuperé a mi esposo, ¿ma? La transformación de Roberto no fue gradual ni tentativa. Fue radical e inmediata, exactamente como debe ser cuando alguien genuinamente se encuentra con Cristo. 2 semanas después de salir del hospital, Roberto renunció a su segundo empleo, ese trabajo de construcción privada que consumía sus tardes y fines de semana. Sus compañeros de trabajo pensaron que había perdido la razón, que el paro cardíaco había afectado su juicio. ¿Estás loco?, le dijeron. Ese trabajo te paga casi tanto como el principal. ¿Cómo vas a mantener a tu familia? Pero Roberto, con una paz que solo viene de haber visto el otro lado y entender las prioridades eternas, respondió: voy a mantener a mi familia estando presente en sus vidas. El dinero que pierdo en salario lo gano 1000 veces en momentos con mis hijos que nunca podré recuperar si los dejo pasar. Y cumplió esa promesa con una fidelidad que asombra a todos los que conocen su historia. Ahora, Roberto llega a casa todos los días a las 4 de la tarde. La cena familiar a las 6 de la tarde se convirtió en un ritual sagrado que nada interrumpe. No hay llamadas de trabajo que atender. No hay proyectos urgentes que lo alejen de esa mesa donde, cada noche, la familia Salazar comparte no solo alimentos, sino vidas, historias, risas, planes, sueños. Los viernes en la noche son noche de películas, donde cada miembro de la familia toma turno para elegir qué ver. Los sábados por la mañana, Roberto lleva a Diego a sus partidos de fútbol y grita desde las gradas con el entusiasmo de quien sabe que estos momentos son la verdadera riqueza de la vida. Los domingos, después de la misa familiar que ahora asisten regularmente, Roberto dedica tiempo individual con cada uno de sus hijos, ayuda a Sofía con sus tareas de matemáticas, practica fútbol con Diego y juega durante horas con Valentina a lo que ella quiera. La pequeña Valentina, quien antes lloraba preguntando por qué su papá no la quería, ahora corre hacia la puerta cada tarde a las 4 en punto gritando «¡Papi llegó!» con genuina alegría. La transformación en esa niña es quizás el testimonio más poderoso del cambio de Roberto. Ella ya no pregunta si su papá la quiere. Ella lo sabe con cada fibra de su ser porque él se lo demuestra todos los días con presencia, con tiempo, con atención indivisa. Carmen observa estas interacciones con asombro constante. Es como si Dios hubiera respondido todas las oraciones que hice durante años en una sola madrugada. Dice, le pedí que me devolviera a mi esposo, y él lo hizo. Pero no solo me lo devolvió vivo, me lo devolvió transformado. Roberto ahora comparte su testimonio regularmente en iglesias locales por toda Costa Rica. No cobra por hacerlo, no busca fama ni reconocimiento. Lo hace porque, como él explica, tiene una misión que le fue encomendada directamente por Cristo en aquellos 15 minutos del otro lado. Su mensaje es siempre el mismo, pero nunca pierde su poder porque está fundamentado en verdad vivida, no en teoría religiosa. Se para frente a congregaciones de hombres latinos, muchos de ellos padres de familia que trabajan múltiples empleos, que cargan sobre sus hombros el peso cultural de ser proveedores, y les cuenta su historia sin adornos ni dramatización. Les muestra la documentación médica, los reportes que confirman que estuvo clínicamente muerto durante 15 minutos. Les presenta al doctor Fernando Mora, quien ocasionalmente lo acompaña para dar testimonio médico de lo que presenció.
Pero más importante que la evidencia científica es la conexión que Roberto establece entre su experiencia y la serie The Chosen. Él explica cómo Jesús que encontró al otro lado era exactamente como Jonathan Roumie lo interpreta. Esa combinación perfecta de autoridad divina y misericordia infinita. Esa capacidad de ver directo al alma y amarla incondicionalmente mientras simultáneamente la desafía a transformarse. Cuando veo a Jesús en The Chosen restaurando a María Magdalena, cuando lo veo perdonando a Mateo, cuando lo veo transformando a Pedro, dice Roberto con voz quebrada por la emoción, veo exactamente la misma mirada que me sostuvo cuando mi corazón dejó de latir. Esa mirada que dice, te conozco completamente, veo todas tus fallas, y aún así te amo y creo en quien puedes llegar a ser. La comparación con Pedro es la que Roberto usa más frecuentemente porque resuena profundamente con su propia historia. Pedro era pescador, explica Roberto. Dejó sus redes para seguir a Cristo, pero luego, cuando las cosas se pusieron difíciles, quiso regresar a lo que conocía, a la seguridad de sus redes. Yo era constructor. Dejé a mi familia para perseguir la seguridad de un salario, la ilusión de que más dinero significaba más amor. Pero Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y cuando Pedro finalmente entendió que el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia fiel, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No le pidió que construyera catedrales magníficas, le pidió que cuidara corazones, y eso es exactamente lo que Jesús me está pidiendo a mí. El mensaje de Roberto resuena especialmente con la comunidad latina porque toca la fibra más sensible de la cultura hispana. El honor familiar, el rol del padre como proveedor, el peso de la responsabilidad masculina. Él entiende esas presiones porque las vivió, las cargó, casi murió bajo su peso. Y ahora, con la autoridad de quien ha estado del otro lado y regresado, puede decirles a esos hombres exhaustos y ausentes, hermanos, están cometiendo el mismo error que yo cometí. Están construyendo imperios de arena mientras sus verdaderos tesoros, sus hijos, crecen sin ustedes. Y un día, cuando finalmente tengan tiempo, cuando finalmente el trabajo disminuya, cuando finalmente la casa esté pagada, sus hijos ya no los necesitarán porque aprendieron a vivir sin ustedes. Roberto también habla directamente a las madres solteras, a las mujeres que cargan el peso de criar solas a sus hijos porque el padre está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Carmen casi se convierte en madre soltera mientras yo todavía vivía en casa, admite Roberto. Él hacía todo, las tareas, los eventos escolares, las noches difíciles, las celebraciones. Yo solo aparecía para dormir y dejar el cheque del salario, y pensaba que eso era suficiente. Su honestidad brutal desarma las defensas de los hombres que escuchan porque ven reflejadas sus propias vidas en su testimonio. Pero el mensaje de Roberto no termina en convicción de pecado, termina en esperanza de redención. La vida imita a The Chosen cuando Jesús decide tocar una vida, proclama Roberto con convicción absoluta. Pedro era solo un pescador rudo cuando Jesús lo llamó. Mateo era un cobrador de impuestos despreciado. María Magdalena estaba poseída por demonios. Y todos ellos se convirtieron en los elegidos cuando aceptaron el llamado de Cristo. Ustedes, padres de familia que están escuchando esto, también son elegidos. No necesitan morir durante 15 minutos para encontrarse con Jesús. Él está tocando la puerta de su corazón ahora mismo. Él les está preguntando lo mismo que le preguntó a Pedro. ¿Me amas? Y si su respuesta es sí, entonces Él les responderá. Apacienta mis ovejas. Cuida a los hijos que te confié. Ama a la esposa que puse a tu lado. Construye mi reino en tu hogar, no tu propio reino de logros vacíos. Roberto concluye cada testimonio con un llamado directo y sin ambigüedades. Si hoy reconoces que has estado ausente de tu familia, si hoy entiendes que has confundido provisión con amor, si hoy quieres comenzar de nuevo como yo comencé, cuando Jesús me dio una segunda oportunidad, entonces repite esta oración conmigo.
Señor Jesús, reconozco que he fallado como padre y como esposo. Reconozco que he puesto el trabajo antes que mi familia, el dinero antes que el tiempo, mis ambiciones antes que tus propósitos. Te pido perdón y te pido que transformes mi corazón como transformaste a Pedro, como transformaste a Roberto. Ayúdame a ser el padre que mis hijos necesitan, el esposo que mi esposa merece, el hombre que tú me llamaste a ser. Amén. La vida de Roberto Salazar es evidencia viviente de que los milagros de The Chosen no son solo historia antigua, son realidad presente para todo aquel que acepta el llamado de Cristo. Y su mensaje final es simple, pero revolucionario. Tú también eres un elegido. La pregunta no es si Jesús te está llamando. La pregunta es, ¿vas a responder?